pasado, de Menzies, ayer y hoy. El simbolismo en el mundo oculto tiene mucho que ver. El 20 de junio, los argentinos, en homenaje al creador de la bandera que se retiró de este mundo un día 20 de junio, establecimos el Día de la Bandera Nacional. Una bandera que ya viene castigada porque del color azul lo pasamos al celeste porque fue un triunfo del liberalismo, después de Caseros, desteñir la bandera. Luego le sacamos el sol, que es la fuerza, que significa todo el poder del planeta Tierra, que es sol dependiente. Por eso cuando dicen sale el sol a tal hora es una barbaridad, porque el sol está siempre. El día que el sol no salga se acaba la vida en la Tierra. Se ve o no se ve según las nubes. Bueno, en este mundo del simbolismo, el Día de la Bandera... Aquí estamos iniciando el programa de hoy de una manera distinta, casi interrumpido, una vez más, porque es evidente que les molesta mucho que hablemos de algunas cosas que igual nosotros las decimos, porque no han encontrado todavía la manera de evitar que salgamos al aire. Miren, en el mundo oculto el simbolismo tiene mucho que ver. Y a tal punto tiene tanto que ver el simbolismo que el día 20 de junio, que es el Día de la Bandera Nacional, porque se retiró de este mundo Manuel Belgrano, el directorio del Fondo Monetario Internacional va a buscar la aprobación al mayor endeudamiento de toda la historia del Fondo Monetario a un país miembro. Es decir, nos van a prestar, entre comillas y paréntesis, 50.000 millones de dólares para que los nietos de nuestros nietos tengan atada su dependencia histórica, permanente y constante, a ese objetivo final que ustedes saben que es el vivir pagando deuda, el vivir enganchado con algo que no lo deje pensar, y entonces, frente a una sociedad que no se termina de dar cuenta, aparecen los dueños del gobierno de los globos mostrando de una manera increíble, como una verdadera hazaña y un apoyo mundial al gobierno de Mauricio Macri, el hecho de endeudar a varias generaciones de argentinos. Miren, si no se hubiera fracasado absolutamente en la política económica del país, no se hubiera ido a tocar el timbre del Fondo Monetario. Lo quieren disfrazar diciendo que fueron preventivamente. Pero inmediatamente después empezaron las versiones acerca de cómo se va a empezar a racionalizar, y entonces la primera ocurrencia que tuvieron es pasar a retiro a las entidades que tienen administración propia y que son del Estado, el ANSES, la AFIP y varias entidades más, donde van a reducir la planta gerencial, cuando en realidad lo primero que tienen que hacer es reducir el Gabinete Nacional, un gabinete que ha fracasado absolutamente en todo lo que hizo y que Macri ha duplicado en cantidad de ministros con relación a lo tradicional del país, diciendo además que tenía el mejor gabinete de los últimos 50 años. El mejor gabinete de los últimos 50 años nos llevó al Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, lo primero que debería hacer el presidente es reducir el gabinete y sacar y reemplazar a los fracasados que han ahogado a la Argentina en una nueva crisis de miseria, de falta de trabajo, de hambre, y que han agrandado la pobreza, la miseria, y que han sumergido a los jubilados que cobran la mínima en el rumbo insólito de ser pobres porque ni siquiera llegan a la canasta básica. Por lo tanto, han mitificado, han mentido, y es el gobierno de los globos, no por los festejos de los globos, sino porque una mentira va detrás de la otra, sin ponerse colorado, y al mejor estilo de los pastores, nos venden siempre ilusiones sobre el futuro, con un presente de angustia y con un pasado que los marca a fuego de que no cumplieron ninguna de las promesas preelectorales, las que habían dicho que iban a ser un verdadero paraíso cuando inventaron aquel fenomenal negocio de marketing llamado Cambiemos. Miren,
difícil creerles a un gabinete que tiene su plata en el exterior. Es difícil aceptar que el gran genio de esta negociación haya sido Nicolás Dujovne, un ministro inventado por Clarín y La Nación, que, por ejemplo, declaró que sus 96 millones los tiene en el exterior, pero que ni siquiera tributa impuestos en la ciudad de Buenos Aires por la propiedad que habita, cuyo final de obra lo presentaron antes de ser funcionario, después de 14 años, porque él está tributando impuestos por un terreno baldío, y hace 14 años que ahí hay una vivienda, en la calle Mendoza del 1100, en el Bajo Belgrano, donde vive el ministro de Economía. Y de un tributo que tenía que hacer para poder resolver este tema, como corresponde a cualquier contribuyente, porque hay una propiedad construida, él paga un impuesto por terreno baldío. Entonces, uno se pregunta, si Dujovne, que tiene 280 metros cuadrados de vivienda, en un terreno de frente de 8,76 por 38 de largo y en el fondo tiene un jardín con piscina, que declaró tener 96 millones en el exterior, y que hace 14 años comenzó una edificación que nunca terminó de concretar, que estaba allí edificada, es decir, hace 14 años que paga impuestos por un terreno baldío donde hay una propiedad, a quien le debemos creer que fue a negociar para salvar al país, a quien le queremos creer que en lugar de pagar 5.700 pesos mensuales de impuestos paga 2.458, es decir, que ha mezquindado no contribuir y dejar un terreno baldío a los efectos de no pagar el impuesto que corresponde. ¿Cómo le vamos a creer a un gabinete que tiene la plata en el exterior, a ministros que hacen este tipo de cosas minúsculas y que manejan la fortuna y el futuro de los argentinos, que lo que ellos vayan a hacer va a ser decente, limpio y claro? Miren, perdónenme, pero tengo todo el derecho del mundo, como ciudadano, ya ni siquiera como periodista, a no creerles. Y además de no creerles, no han mostrado absolutamente nada que sea a favor del que menos tiene. Este gobierno se ha transformado en el de la mayor transferencia en la historia argentina, de los que menos tienen a los que más tienen. Y como el Festival de Letras va a seguir porque con el fondo han negociado que el 40% se va a sostener, y como el ciclo económico, que al decir de Perón, es que el gobierno cree fuentes de trabajo, y a mayor trabajo, mejor salario, y a mejor salario, más consumo, y a más consumo, mejor producción, y a mayor producción, mejor economía, como eso no lo hacen, como ellos hacen recesión con inflación, y además con una balanza que es totalmente negativa con 10.000 millones, es decir, gastamos 10.000 millones de dólares más en lo que importamos que en lo que exportamos, era de 8.500, pero con el cambio nos fuimos a 10.000 millones. Entonces la Argentina está encorsetada, sin salida, y nos quieren convencer que es el paraíso. Nunca se vio una cosa similar. Nunca se vivió nada igual. Por eso, cuando uno tiene que hablar de estas cosas, tiene que saber quiénes son los que están enfrente para creerles. Cuando dicen que el esfuerzo lo tienen que hacer todos los argentinos, el Fondo Monetario Internacional está diciendo ajuste el cinturón del pueblo argentino. 44 millones de personas que habitan este suelo van a pasarlas de Caín como lo pasaron 20 millones cuando Arturo Frondizi nos metió de cabeza en el fondo. Obviamente, ante la fusiladora, con Previch nos había hecho socios del Fondo Monetario Internacional. El mismo Raúl Previch, que lo tuvo de asesor Raúl Alfonsín. Miren, es tan vieja la historia de los radicales tocando el timbre del fondo y después la concurrencia también de los que cantaron la marchita, que el pobre Perón hizo un esfuerzo enorme por darnos la independencia económica, un esfuerzo espectacular para tener soberanía política y desde allí monitorear la justicia social, que ha quedado reducido por los que estaban enfrente y por los propios. El 20 de junio también es el regreso de Perón a la Argentina. Tiene un gran simbolismo que en el Día de la Bandera Nacional y el regreso de Perón, aquel que dijo que se iba a cortar las manos antes de endeudar a la Argentina y se la cortaron en la tumba,
porque ellos siguen los rituales. Por eso han elegido el Día de la Bandera Nacional como mensaje definitivo. A ese país no le va a quedar ni la bandera, porque van por el territorio cuando no puedan pagar los nietos de nuestros nietos la deuda que asume el endeudador Luis Caputo, Nicolás Dujomen, el evasor, y el presidente de la República, que alguna vez fue llevado a juicio por contrabandista. En esta Argentina no tenemos por qué creerle, porque el ADN de ellos no es el mejor para presentarse en sociedad. Solamente le podemos creer al pueblo si el pueblo toma las decisiones que debe tomar, tal cual San Martín alguna vez estableciera que cuando la patria está en juego y en peligro, hay que pelear con lo que se tenga, y si no, como nuestros hermanos los indios, aunque sea en pelotas. Nos están haciendo el gran cuento diciendo de que esto es para bien y que la comunidad mundial está apoyando esta idea. El gobierno de los globos se ha mandado el globo más grande de la historia, que va a explotar el Día de la Bandera Nacional y del regreso de Perón a la Argentina en forma definitiva.